Unas partes sí me quedaron bien, pero otras o sea, quedaron peor de cómo estaban. Después del preprocesamiento, ¿te refieres, Mariana? Ajá, sí. Ah, ok, sí, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comparar el dataset que nada más se le hizo la primera parte, es decir, la corrección de la línea base, la eliminación visual, bueno, inspección visual y la eliminación de segmentos particulares. Y supongo que después de eso lo metieron al pre-pipeline con la configuración que habíamos comentado, ¿no? Filtrando a 1 Hz y eliminando, bueno, que elimine la de 60 Hz y todo lo que habíamos configurado. Yo lo corrí 2 veces y la primera vez que lo corrí a mí me eliminó, me parece que 2 canales. No sé si se fijaron en el número de canales totales que entran y que salen, porque ven que le habilitamos la parte en eliminar canales interpolados. Después lo volví a correr sin eliminar los canales interpolados y como dice Mariana, pues quedó peor de lo que ya venía, porque por ejemplo los artefactos de EOG que se ven en los primeros electrodos, que es los prefrontales y los frontales, después contaminan al resto de las señales, porque interpolan los canales y entonces sustituye y esos artefactos se los lleva. Pero ¿a qué voy con todo esto? Es que este plugin de Ligilab es una herramienta que me sirve o que intenta automatizar el procesamiento digital de señales electroencefalográficas. Yo no soy muy fan de hacer automatización de algoritmos precisamente porque cada caso es particular. El archivo que tocamos ayer, ¿se acuerdan que era un archivo irrecuperable? Excepto por unos cuantos segundos, pero el resto del archivo era irrecuperable. Este segundo archivo que les mandé tiene algunas secciones de artefactos, pero cuando lo intento preprocesar con el pre-pipeline, pues queda peor de lo que ya venía. Entonces, siempre viene el criterio de la persona que está analizando los datos. No estoy descartando la automatización de los algoritmos, simplemente estoy diciendo que no puedo deslindar de la inspección y del criterio del que analiza los datos. A eso voy. Entonces, en este ejercicio que les dejé, yo ya sabía que haciendo el preprocesamiento, pues quedaban peor los datos o eliminaba muchos datos de los que ya quedaban. Entonces vamos a hacerle un preprocesamiento básico que solamente es la corrección de línea base y vamos a aplicar un filtro a 1 Hz para que podamos eliminar todas las bajas frecuencias. ¿Por qué 1 Hz? Porque estoy analizando actividad espontánea. Es que si nosotros filtramos a 1 Hz, eliminamos muchos componentes de 0 a 1 Hz que tienen el eje. Sin embargo, ahorita como nada más voy a analizar las bandas específicas delta, teta, alfa, beta y gamma, qué es lo que van a hacer en su siguiente actividad, pues no importa que corte tanta información, necesito filtrar a 1 Hz, porque lo que vamos a hacer hoy es la última fase del preprocesamiento para eliminar el EOG, la electroculografía, y las señales queden más limpias. Entonces, ¿cuál es el proceso? Yo hago los primeros pasos, aplico el pre-pipeline, evalúo si el pre-pipeline hace un buen trabajo. ¿Cómo sé si lo quiero aplicar o no? Lo vamos a aplicar siempre que yo vea que las señales tienen 60 Hz. ¿Cómo sé si se tienen 60 Hz? Después les voy a poner otro ejemplo con un registro donde se ve contaminado de 60 Hz. Si yo veo que el dataset no tiene 60 Hz, como es el caso de los GTEC, que es un amplificador muy bueno, les voy a traer uno del Embrain, que es el que como que mete más ruidito de 60 Hz. Si yo veo que no tiene 60 Hz o si yo veo que no hay canales los cuales pueda interpolar, porque no tengo un canal que esté muy dañado por pop-up, entonces no aplico el pre-pipeline, nada más aplico los primeros pasos y finalizo con el análisis de componentes independientes para quitar el EOG principalmente y el SG. Y así termino mi dataset. Mariana ya me comentó que queda peor con el pre-pipeline y los demás pues me van a decir sus experiencias con sus registros. Entonces Dani nos está mostrando su pantalla y aquí ella pues ve un pequeño segmento de es MG. Entonces acá en realidad el tiempo que se tiene es muy pequeño, o sea, la contaminación que se tiene es de que unos milisegundos en realidad. A los prefrontales no tanto, tal vez a los centrales, a los temporales y un poco a los parietales. Los occipitales y los parietoccipitales tampoco están contaminados. Entonces, en realidad es un segmento que tiene muy pequeña duración y no está contaminando a todos los canales. Ustedes pueden eliminarlos si quieren. El problema es que a veces se agarran a cortar la señal al por mayor con estas pequeñas perturbaciones y luego se quedan con registros muy pequeños. O sea, hay veces que tienen registros que les doy de 10 minutos y lo terminan minimizando a registros de 1 minuto porque empiezan a cortar a destajo este tipo de fenómenos. Es cierto que está contaminado, pero es mínima su contaminación, ¿no? No es como en el caso de ayer, donde la última parte del registro, pues toda la electronografía contaminaba considerablemente a todos los registros. Yo tengo que tener dos criterios para cortar señales.
yo debo de eliminar lo que realmente está afectando a la mayor cantidad de electrodos y con una amplitud bastante considerable y debo de quedarme con la mayor cantidad de información posible. Y aquí yo ya estoy sacrificando los últimos 4 canales que casi no tienen esa interferencia y los primeros 2 canales son 6 canales, son casi la mitad de los canales no están contaminados y además la duración de los artefactos son de unos milisegundos, o sea, ni siquiera es de un segundo completo. Yo optaría por no eliminarlo porque es una contaminación transitoria y muy pequeña de magnitud. ¿Alguien más tuvo alguna experiencia que quiera compartir? Doctora, creo que yo me equivoqué porque me quedaron 4 archivos .set. 4 archivos .set. Ok, o sea, fuiste grabando cada uno de los pasos. Creo que sí. Bueno, o sea, ya cuando terminé, 2 me quedaron con el título de OAOC y bueno, yo le puse guión bajo new para indicar pues que era el nuevo, pero hasta el final me quedaron esos, pero luego ya no supe si sí se hizo bien o si no se hizo bien. Pero los escaneaste, César, o sea, inspeccionaste visualmente los canales. ¿Cómo te quedaron con el plot? Ah, no, ya hasta el final ya no lo volví a ver. Ok, eso es importante, que yo inspeccione visualmente cómo quedaron mis señales, porque insisto en lo mismo. Yo aplico preprocesamientos, pero a diferencia de otros datos, estas cosas no son números. O sea, el MATLAB lo trata como números, pero yo siempre tengo que hacer mi inspección visual para saber qué cosa le está haciendo esos números y si los está deformando o no los está deformando. Esta es la salida una vez que yo le quité la línea base a mis señales y eliminé los segmentos que les comenté en las notas de Blackboard. Perdón que le interrumpa. Ya ahorita estoy revisando cómo quedó y solo me quedaron 9 canales. Sí, por ejemplo, aquí, fíjate, César, después de que se eliminaron los segmentos, ¿no? Y después de que configuré el pipeline, como vimos ayer, a mí me quedaron, a César le quedaron 9, ahí me quedaron 2, 4, 6, 7 canales. 7 canales. Y fíjense cómo los artefactos que yo tenía antes solamente en los prefrontales y los frontales, pues ahora se expandió a todos los demás que no tenían. Como dice Mariana, pues quedó peor de lo que ya estaba, porque esos artefactos los hizo que se metieran dentro de los demás canales, ¿no? Entonces aquí ya estoy escaneando. Claro, todo esto yo lo sé porque pues yo ya sé cómo se ve el EOG, ya sé que esto es un parpadeo, ya sé que solamente se ven en los frontales y los prefrontales, acá no, en los occipitales no tendría por qué verse absolutamente nada, y menos con una polaridad opuesta, ¿no? O sea, esto es completamente anormal. Es una distorsión de mis señales. Aquí tengo el boundary donde yo eliminé los segmentos que les comenté en el Blackboard. Ahorita busco las notas y les repito qué segmentos eliminé para que ustedes lo puedan eliminar ahorita. Y lo que sí se tienen que asegurar, porque ustedes todo el tiempo tienen que inspeccionar sus datos. Si quieren hacer un buen análisis de señales electroencefalográficas, siempre tienen que checar qué es lo que están haciendo. Entonces, una vez que yo eliminé los segmentos, fíjense que aquí me genera el boundary, pero tengo una unión entre los extremos bastante nítida, o sea, bastante buena. Hasta pareciera que no corté absolutamente nada, ¿sí? También se tienen que asegurar de eso, de que sus uniones sean amigables, que sean eh, smooth, ¿no? Que no esté generando yo más artefactos de los que ya tengo, como lo hizo el pre-pipeline. Entonces, esto fue lo que pasó cuando yo hice el pre-pipeline, como lo hicimos, y le dije que eliminara los que estaban mal, supuestamente, y solamente me dejó estos. Doctora, yo también lo hice y pues, pero le puse que no los eliminara, pero pues también no me quedó así como repitiendo como los artefactos del parpadeo por muchos canales que no tienen sentido. O sea, ¿te generó o no te generó? Perdón, Sí, me generó. Sí, o sea, es lo que les digo, yo estaba como un poco, hice un par de pruebas, porque no estaba segura que lo quería meter. Las pruebas que hice con los datos que hice salieron bien, pero no lo descarto, no quiero descartarlo, porque luego en el grupo como que me ven como que yo no quiero, como que yo seguir haciendo manual, como la vieja escuela. Pero es que aquí queda demostrado, o sea, no hay que descartar las herramientas automáticas, las vamos a utilizar en la medida de lo posible, sobre todo porque aquí tenemos un archivo, pero hay veces que necesitamos analizar 20 archivos o 30 archivos y obviamente sé lo escandaloso que suena inspeccionar 30 archivos, o sea, pues no, es como infinito, pero tengo que inspeccionarlos. Puedo hacer una automatización, pero al final del día tengo que escanearlos solamente rápido
para ver si todo está fluyendo bien. O hay archivos con los que sí se pudo hacer la automatización, pero hay otros archivos que no, y entonces tengo que hacer un procesamiento individual a esos pequeños archivos, ¿no? Eso es a lo que yo le apunto más, ¿no? Automatizar, inspeccionar, me quedo con los que hizo bien, pero los que hizo mal los retomo y los vuelvo a hacer a mano, ¿no? Disminuyo la cantidad de análisis, pero tampoco le dejo todo el trabajo al Toolbox, porque ya vieron lo que hizo. O sea, ya vieron lo que hizo esta cosa, o sea, deformó mis datos espantosamente, ¿no? Al principio del registro, aquí ya les estoy compartiendo, me generó un evento boundary al inicio del registro, que es la parte que eliminé, y fíjense cómo esto esto es antes del prepa line, o sea, está mucho mejor que el que les mostré hace rato. O sea, ni siquiera está preprocesado todavía y está mucho más decente que el otro. Aquí, ¿qué tipo de artefacto NF3, perdón, tengo? ¿Qué tipo de artefacto es? ¿Alguien lo reconoce? ¿Eso no es un ¿Desconectó? pop-up? Es un pop-up. Fíjense cómo hay una desconexión del electrodo y otra vez después retoma un poquito su línea base, ¿no? Este tipo de artefactos sí sería favorable eliminar, pero solo afecta a uno. Y si yo lo elimino, estaría sacrificando a los otros 11. Entonces lo voy a pasar por alto porque además la magnitud tampoco es tan significativa. Doctora, ¿cómo sabemos cuándo es una magnitud significativa? Como cuando el primer registro, el que dijimos, vamos a descartarlo porque está hecho todo una cochinada, que estaba todo, que las señales prácticamente de los primeros canales invadían al resto de los canales, ¿se acuerdan? Esas magnitudes son significativas, porque ya está interfiriendo con el comportamiento no de los canales vecinos, sino de todos los canales. Y prácticamente el registro de ayer sirvió para ejemplificar el tipo de anomalías que se pueden presentar de forma cotidiana. No, esos registros que yo les mostré no es que de vez en cuando salen muy recurrentemente. Doctora, y está como, perdón, como curvita así que se hace, eso es porque, Fíjense cómo viene desde el EOG, porque todo esto es EOG, si estamos de acuerdo. Es ya. parpadeo. Se ve más grande en el FPZ, en el FP1 y FP2, y después va cambiando de magnitud, o sea, se va haciendo más chiquito, pues porque obviamente empieza a alejarse los electrodos de esta zona. Fíjense cómo va cambiando de magnitud. Pero aquí en el F8, pues obviamente tiene un efecto que hizo una componente de transición bastante lenta, ¿no? Para regresar a su línea banner, pero viene desde el origen del EOG. Esto lo vamos a tratar de corregir, como imagínense que yo empezara a cortar todas mis señales cada vez que yo veo un parpadeo. Yo estaría sacrificando mucha información. Entonces, hoy vamos a cerrar el preprocesamiento aplicando análisis de componentes independientes, porque además en cada canal tiene un peso diferente. Aquí tiene OG hasta los temporales, pero la magnitud que alcanza es mucho más pequeña que el de los prefrontales, ¿no? Incluso hasta si nos fijamos, hasta los occipitales llega un poquito del EOG, porque esta persona en particular tenía potenciales de movimientos oculares muy remarcados. No todas las personas lo tienen así. Esa es otra cosa como retadora del análisis de electroencefalografía. No porque yo vea estas magnitudes, en otros registros las voy a ver. Cada persona genera patrones distintos y lo pueden ver claramente en el ECG, que tiene unas ondas muy detectables. Por ejemplo, en el equipo de Alma, la onda T se confundía mucho con el complejo QRS, pero en el equipo de Dani no había ningún problema de identificación entre la onda T y el complejo QRS. Entonces pueden darse cuenta que cada persona genera amplitudes distintas. Entonces lo que ustedes van a hacer ahorita es dejar su archivo como yo los estoy mostrando ahorita. Y cortar y asegurarse que haya esta unión entre segmentos que es amigable en cada uno de los boundaries. Doctora, ¿y cada cuánto nos recomienda ir guardando los archivos? Yo ahorita lo guardé nada más cuando hice los primeros pasos, es decir, la eliminación de cuando extraigo, cuando monto los canales, elimino la línea base. Antes de meter la prep-pipeline es un archivo, ¿sí? Después guardo el archivo cuando me lo genera el prep-pipeline. Ese es mi segundo archivo. Y ahí decido, ¿me quedo con el que preprocesó el prep-pipeline o me quedo con el que metí antes del prep-pipeline? Yo ahorita me voy a quedar con el primero, que es el que es antes del prep-pipeline, porque ya les enseñé cómo quedó el mío de prep-pipeline. O sea, quedó destrozado mi archivo. Entonces, ahí van dos. Y ahorita lo que vamos a hacer es aplicar un filtro pasa altas, Butterworth. Vamos a aplicar un filtro pasa altas a un HER, a este archivo
1, ese archivo lo voy a volver a guardar como un tercer archivo. Y este tercer archivo yo le voy a calcular los componentes independientes, ¿sí? Ahí voy a eliminar componentes independientes y a esta base de datos que está filtrado a un HER que viene del 1, le voy a llamar base de datos limpia para que nosotros empecemos a hacer análisis de actividad espontánea. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es el pre-pipeline queda descartado porque hace mucha pérdida de información y deformación de información. El IR tiene filtros, pero tiene filtros FIR, me parece. Entonces, quiero que apliquemos el IR, que hace la corrección de fase, que es el que habíamos estado aplicando, y ya filtramos la señal Langhare. Doctora, Bueno, ¿a qué se refiere el concepto de interpolación? ¿se acuerdan de la referencia laplaciana? Sí, sí, ajá. Que promedia a los vecinos y lo ocupa como referencia. Bueno, pues hace el procedimiento para hacer interpolación es el mismo, pero en lugar de colocarlo como referencia, lo coloca para sustituir el canal que yo quiero cambiar. Doctora, siento que no entendí bien. O sea, tenemos tres archivos, ¿no? Uno que es el original, uno que es el de rejection y otro que es el del prep. Si los hicieron así, sí, pero en realidad tendría que tener solo dos. Uno que tiene los electrodos, que tiene la corrección de línea base y que tiene el rejection. Todo Ok. eso en uno. Ah, sí, pero mi pregunta es, ¿cuál lo voy a editar? ¿En el que guardé como rejection? Sí, ese es el que vamos a utilizar, César. Y tengo otra pregunta, es que yo solo hice, o sea, usted puso que elimináramos del 0, o sea, la del 0, la del 93, la del 180 y la del 252. Ujú. Pero yo originalmente nada más eliminé la del 93 y la de 252. Con ese que tienes de rejection, acaba de hacer los otros dos, nada más te faltarían 2 segmentos más. Y lo sobreescribes sobre ese mismo archivo que tienes. ¿Cómo le hago para cerrar los datasets que tengo abiertos que no me sirven ahorita? Ah, ok. Aquí tengo Clear Dataset, le das clic y aquí te dice cuál de los datasets quieres eliminar. Solamente te lo va a eliminar de la visualización. Tus datos van a seguir guardados en tu disco duro. Ah, ok. Sí, es que le había picado ahí, pero me daba miedo borrarlo. Que te lo borrará, no, César, adelante, con confianza. Nada más Gracias, doctora. te lo va a borrar de acá, de tu lista de datasets. Ok, gracias, doctora. Lo que hace la interpolación es, si mi canal 9 es el que aparece que está distorsionado, o sea, es decir, el canal que yo quiero interpolar es el 9, lo que se hace es promediar a sus vecinos, a estos 4, y ese promedio sustituyen a este canal 9. Eso es la interpolación. Por eso, cuando les enseñé lo que hizo el pre-pipeline, como agarra los canales que quedan y los canales que quedan tienen el EOG, pues obviamente se contamina el resto de los canales. Y eso es lo primero que hacemos, ¿verdad? Sí, con el pre-pipeline eso es lo que va a hacer. Y es lo que le decía Alma, que en realidad con el pre-pipeline yo no puedo evitar que haga la interpolación. O sea, él la va a hacer por default. Lo único que le puedo decir es que no me elimine los canales que se interpolaron o que me elimine los canales que se interpolaron. Ah, ok. Los que no pasan la prueba, porque él hace una evaluación y dice, bueno, voy a evaluar yo si los que yo interpolé quedaron bien estadísticamente hablando. Pero, pues, insisto, o sea, las señales, cada uno tiene su comportamiento, no puedo asegurar que realmente esté haciendo un buen trabajo. Doctora, bueno, ahorita que corté los pedazos y lo guardé, o sea, me aparece en file name, la ventanita me aparece de que known, o sea, de que en el file name. Ah, sí, Ajá, porque no lo o tienes sea, guardado en disco duro. sí, es cierto. Lo tengo que volver a guardar, ¿no? Sí, 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 sí. lo tienes que guardar. Ok, Sí, porque si no, ya, ahorita no lo tienes guardado en disco duro. gracias. Y a partir de donde, de los segundos, o sea, es un segundo, o sea, lo que nosotros consideremos. Sí, ahí de la segmento Ajá. es cortar de donde la señal empieza a distorsionarse hasta que restablece su línea base. Y tienen que asegurarse que ese segmento que ustedes cortaron, que la unión al retirar ese segmento, la unión en los extremos quedó amigable, ¿no? Quedó nítida, como yo se los enseñé con el mío. Que les dije, parece que ni siquiera hubo un corte, sino que la transición entre los extremos es continua, porque si ustedes no logran cortar lo suficiente o cortan de más, pues estas uniones luego se hacen muy abruptas y están generando más artefactos. Entonces tienen que asegurarse que al cortar las uniones son continuas, no son abruptas.
O sea, si no quedan en la línea base, lo vuelvo a cortar. O sea, me quedó así como... Si no tengo una transición continua, entonces vuelvo a cortar un pedacito hasta que pueda obtener esa transición adecuada, ¿no? Yo ya lo tengo acá abierto, se llama actividad espontánea. Y aquí tengo dos fases. Una donde hago un filtrado entre 0.1 y 100 Hz, que es la frecuencia fundamental, pero el único que yo voy a utilizar es este. Es un filtro pasa altas, como lo vimos en clase, de octavo orden, con una frecuencia de corte a 1 Hz. Ahora, ¿qué estamos haciendo acá? Todos en su ventanita de EasyLab, como ya tienen varias bases de datos, solamente asegúrense, por favor, que tienen habilitado la base de datos que tiene el rejection. Todos tenemos ahí el rejection, ¿verdad? Entonces, una vez que ya todos tenemos el rejection habilitado, fíjense cómo en este pequeño código, en el punto 3, tengo mi filtro pasa altas, ¿no? Como se los acabo de escribir. Aquí yo ya estoy jalando los datos del dataset que está activo en ese momento, que es el de rejection. Entonces, supongo que a estas alturas todos saben este campo a qué se refiere. ¿Alguien me puede decir? Sample rate. A la frecuencia de muestra, ¿sí? Entonces, aquí yo activo mi dataset rejection y aquí le estoy jalando la información del campo de la frecuencia de muestreo. Otra cosa importante que también debieron haber notado es que los datos, bueno, lo habíamos visto, están guardados en la estructura EEG, pero esos datos tienen formato single, no tienen formato double. Y para que yo pueda aplicar el filtro, necesito un formato double. Entonces, lo que tengo que hacer, las señales, cómo están organizadas, por columnas o por filas. En el EasyLab. Está por filas. Está por filas. Entonces, como MATLAB ejecuta sus funciones por default por columnas, entonces yo hago superposición, transpuesta para que las filas me las convierta en columnas. Después lo convierto a double con este comando y después aplico mi filtro que diseñé arriba de mis datos. Una vez que quedaron filtrados, vuelvo a aplicar los mismos procesos para regresar las señales como estaban. Hago transpuesta para dejarlas horizontales y en esta comita, y además los regreso a single. Y estos datos ya filtrados los regreso a mi estructura en el campo que le corresponde, que es punto data. Entonces, una vez que ustedes tienen habilitado en su EEG Lab el dataset que tiene el rejection, entonces ahora aplico este procedimiento. Entonces le voy a dar run section para que filtre mis señales a un Hz. Ahí me marcó bici. Y si yo me voy a mi dataset, le tengo que dar save. Sí. En este save, no en save as, porque si no voy a generar una nueva base de datos, es en save, para sobreescribir mi base de datos. Me voy a regresar aquí al command window porque el EasyLab tiene un pequeño bug cuando yo manipulo mis señales desde comando. La primera vez que le puse save, me mandó este mensaje. Me dijo, el dataset pues no ha sido modificado y pues no necesito guardar nada. Pero ese es un bug que tiene el EasyLab cuando altero las señales desde línea de código. Entonces le doy por segunda vez y ahora sí ya me dice salvando dataset done. Entonces hay que asegurarnos que me da este mensaje para asegurarme que todo lo está guardando sobre mi base de datos. Porque lo que les pasa mucho a los chicos luego en el curso es que me dicen, es que sí le apliqué el filtro ya después de que, y lo ven, pero una vez que cierran todos sus datasets, cuando regresan a él, pues el filtro ya no lo ven aplicado, pero es por eso. Nada más hay que asegurarse que le doy 2 veces para que lo guarde. Realmente ver un filtro aplicado aquí, si inspeccionamos nuestras señales, pues me va a costar trabajo visualizarlo. En realidad, ese filtro que está cortando las bajas frecuencias se pueden ver un poco más alineadas, pero en realidad es un poco complicado verlo visualmente. De todos modos, estoy inspeccionando y pues lo que hace en mi señal, bueno, aquí se ven como que ruidosas por la magnitud que tengo, lo voy a subir a 60, de hecho lo voy a subir a 100 y pues lo único que hace mi filtro es tratar de alinear todas mis señales y quitar cualquier distorsión que sea de muy baja frecuencia. Y con la de 1 Hz me aseguro de que así sea.
Por lo pronto, para esta actividad me voy a saltar un poquito las bases teóricas del análisis de componentes independientes y lo voy a retomar para la siguiente actividad, para que lo podamos aplicar y ustedes puedan realizar su actividad. Entonces, las señales pues se ven ya bastante decentes. Tengo 16 canales, se ven mucho mejor que en el Prepipeline y ya tengo como ciertas correcciones. Lo que ahorita voy a terminar el ejercicio es eliminando estas zonas. Se van a regresar al EEG Lab y en Tools le voy a decir RONICA, que es Independent Component Analysis. Por default me da una configuración, me da una ventanita. Aquí tengo varios tipos de algoritmos. El RONICA es el primero que apareció y es el que yo siempre he utilizado. Entonces, vamos a utilizar el que viene por default y aquí lo que me dice es que yo meta qué canales quiero utilizar para hacer ese análisis de componentes independientes. Pero básicamente lo que intenta hacer es parte del supuesto que todos mis canales electroencefalográficos son una mezcla, son una superposición de varios generadores de electricidad. Y lo que va a intentar hacer es identificar cuáles son esos diferentes generadores de electricidad. En el registro que acabamos de inspeccionar, ¿qué generadores de actividad eléctrica ustedes están viendo? ¿O cuál es el generador de eléctrico que quiero aislar para eliminarlo? Parpadeo o el EUG. El que viene de la rotación y del cierre del párpado, del giro, ¿no? Del dipolo que se genera en la retina y la córnea. Ese es el generador que yo quiero identificar. Me va a identificar otros generadores, pero el que yo quiero identificar es ese para aislarlo, eliminarlo y reconstruir mi señal sin ese componente. ¿Cuántos canales están invadidos por ese generador de actividad electroculográfica de la inspección que hicimos? Pues unos 6 más o menos. Unos 6, sí se dieron cuenta que incluso en algunas partes les dije, fíjense aquí cómo los occipitales, aunque se ve pequeñito, pero se logra notar un poco correlacionando, ¿no? Entonces, generalmente en electroencefalografía, pues yo sugiero poner todos los canales para que estadísticamente trate de extraer ese componente de electroculografía. Entonces, si yo no indico nada, me analiza a todos los canales y de todos los canales intenta extraer esa fuente independiente. Entonces, lo voy a dejar como está configurado y le voy a dar OK. Entonces, les va a salir otra ventanita, pero lo van a dejar así, no lo van a presionar y vamos a esperar a que termine su proceso. Ahí en su command window, pues les va a empezar a aparecer que está en el paso 1, bueno, el mío ya va en el paso 15, 16, 17, tratando de extraer y encontrar esos componentes eléctricos estadísticamente independientes. Eso es lo que trata de hacer. El mío ya va en el 38, más o menos tiene que estar entre los 250 y 300 pasos para terminar el proceso. Cuando los archivos son demasiados largos o tienen frecuencias de muestreo mucho más grandes, porque ahorita, ¿qué frecuencia de muestreo tenemos, chicos? 256. Entonces, pues no se tarda tanto. Cuando yo tengo registros mucho más largos y con mucho más densos de datos, pues sí se llega a tardar como un día completo ahí procesando, ¿no? Para tratar de extraer los datos. ¿Cuál es la diferencia entre ICA y PCA? El PCA son componentes análisis de componentes principales. La diferencia es que yo tengo varios canales, como en este caso, y lo que hace es mapear estos 16 canales a otra dimensión. Aquí en los 16 canales yo tengo 16 dimensiones, tengo 16 vectores, ¿sí? Cuando él mapea a otra dimensión, trata de decirte, ¿sabes qué? Estos 16 canales los voy a mapear a otras 16 dimensiones, pero si tú nada más tomas la dimensión 1 y la dimensión 2, tienes el 90% de tu información. Si tomas la dimensión 1, 2 y 3, tienes el 99% de la información. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con estas 3 dimensiones tienes la mayor cantidad de información y el resto prácticamente es información repetida o es información aleatoria que no te está proporcionando información. La desventaja de eso es que el PCA tienes que trabajarlo en esa dimensión y cuando yo mapeo y cuando disminuyo mis dimensiones, yo pierdo percepción de esas 3 dimensiones con las que me quedé, ¿qué canales son? Para mí dejaron de existir los canales, porque hace combinación de los canales para tratar de condensarte la información en la menor cantidad de dimensiones posibles. Okay. Entonces, yo no recomiendo el PCA para hacer eliminación de artefactos, como lo estamos haciendo ahorita.
pero sí lo recomiendo para disminuir la cantidad de características que tengo en un vector, Ok. ¿sí? ¿Y el ICA qué regresa? El ICA, una vez, ahorita lo que vamos a ver es, me va a regresar los componentes, las fuentes generadoras independientes de energía. Ahorita las vamos a inspeccionar, ahorita que acabe. Bueno, el mío ya vale 379 y todavía no acaba. Los vamos a inspeccionar. Y lo bonito del ICA es que yo puedo retirar un componente o dos, y con esos componentes que retire puedo reconstruir la señal y regresar otra vez a los 16 canales. Pero ya no con 16 componentes, sino ahora nada más con 12 o con 14 componentes de los cuales estoy retirando el generador de electricidad que me está perturbando mis señales. En este caso, a quien vamos a buscar es al EOG. Ok. ¿Cómo voy a saber qué es EOG? Aquí ya viene su habilidad. Quiero que me describan cuáles son las morfologías, las amplitudes que se alcanzan, las frecuencias a las que más o menos viene apareciendo esas señales, porque ahorita lo que a usted les va a tocar hacer es tener el criterio suficiente para decir, este es EOG. Con el análisis temporal que me proporciona la herramienta del EEG Lab y con el análisis espectral que me genera el EEG Lab. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. El mío ya acabó. Si regresamos al EEG Lab, fíjense cómo aquí en la penúltimo campo que tengo en la interfaz gráfica, que dice ICA Weights, ya me aparece Yes. Entonces lo que voy a hacer primero, antes de todo, es guardar mis modificaciones. Saving Dataset en el Command Window, Done, ¿no? Asegurando que todos los cambios ya los guardé en mi disco duro para no perderlos. No sé si se fijaron, pero antes esto decía no, ¿no? Si no se fijaron, bueno, después en otro ejercicio lo notan. Entonces yo ya tengo mis componentes independientes procesados. Ahora los voy a inspeccionar. Me voy a ir a Tools, me voy a ir a Reject Data Using ICA, Reject Component by Map. Ok, le puedes dar clic, Arturo, y te puedes fijar si te sale una ventanita similar a esta. Es lo que dice Inspect Label Components by Map. Sí, todos estamos ya ahí. Cuando le dicen que grafique los componentes, les tiene que dar esta gráfica de 16 componentes diferentes. Y, Sí. y todos con la distribución. Bueno, supongo está que están chido. sonriendo porque se ve padre, porque para mí se ve padre. Entonces, ¿qué es lo que aquí este análisis de componentes independientes, estas señales que las considera superpuestas, las trata de separar entre quiénes son sus generadores de energía independientes? Él va a organizar del que tiene más magnitud al que tiene menos magnitud. Ahorita lo voy a graficar para que lo vean. Pero bueno, primero vamos a inspeccionar, es decir, el componente 1 es el que tiene más varianza, tiene más desviación estándar y el que alcanza más magnitud. Y el último componente es todo lo contrario, el que tiene menos desviación estándar y el que alcanza menos magnitud. El EOG, como ustedes ya saben, tiene una magnitud mucho más grande que el EEG. Eso quiere decir que debe de aparecer en los primeros canales. Pues le voy a dar clic aquí en el 1 y me va a aparecer un análisis temporal y un análisis espectral del primer componente, ¿sale? Se debería de ver algo similar. Como son métodos estadísticos y basados en probabilidad, pues obviamente no les va a dar exactamente el mismo en la misma posición, pero normalmente está en las posiciones 1, 2, 3 o 4. Fíjense si analizamos si no les salió exactamente el mismo, ahorita me comparten alguno que les haya dado. Fíjense cómo aquí, en este primero, donde dice datos continuos, lo que yo tengo es mi señal electroencefalográfica desde la muestra 1, muestra 2, muestra 3, hasta terminar. Y lo que hace es, una vez que tengo el mapeo aquí, yo regreso a la siguiente muestra, ¿sí? Es decir, va acomodando todo mi registro, así como si fuera un listón doblado, y la última muestra termina acá. Entonces, este es mi registro cuando inicia, lo va escribiendo, y termina la última muestra acá. ¿Por qué tengo estos cambios? Ahora, esto lo que me está diciendo es la magnitud de mi señal. Magnitud casi cero, de 24 a menos 24 y de 48 a menos 48 microvoltios, ¿sí?
Y esta parte roja, pues obviamente me está mostrando que son los puntos máximos, ¿no? De mi señal. Estas rayitas rojas, ¿ustedes qué creen que sean? Los picos. Los picos de los parpadeos. ¿Cómo lo sé? Fíjense cómo son muy periódicos, ¿no? Parpadeo, parpadeo, parpadeo. No son periódicos porque el EOG no es periódico, pero sí es constante. Las amplitudes son muy grandes y la frecuencia del EOG con respecto del EEG, ¿cómo es? Si el eje es Va a mucho ser más menor. chiquita, ¿no? Mucho más chiquita, la frecuencia es mucho más chiquita. Entonces, si yo observo el PSD, prácticamente la potencia de mi señal, pero en frecuencia, que es en frecuencia, ¿quién es el que tiene mayor energía? Que es esta parte. Ya después empieza a decaer la energía hasta los 50 Hz, pero de 0 a 10 Hz, bueno, de 0 a 5 Hz, ¿quién tiene mayor energía? Las bajas frecuencias, ¿sí? Después empieza a decaer. Pero quien tiene más energía son las bajas frecuencias, las amplitudes son muy grandes, porque acuérdense que el eje más o menos varía en 10 microvoltios. Y aquí ya está llegando hasta 48 microvoltios. Y los cambios de energía están concentrados en los canales prefrontales. En los frontales empieza a disminuir, después en este prácticamente queda en amarillo y ya en los canales de abajo prácticamente este colorcito que es como verdoso es acero, porque el componente eléctricamente independiente de esa fuente se va disminuyendo conforme va pasando la lejanía a la generación que era lo que nosotros estábamos inspeccionando hace ratito, ¿no? Que les dije, el EOG va a contaminar a los canales de aquí, de esta zona, pero conforme se vayan alejando, pues va a perder ese impacto sobre esos canales, ¿sí? Pregunta, ¿por qué estos parpadeos? Si ya estamos diciendo que estos son parpadeos, ¿por qué aquí no se ven? Porque es igual que el anterior, que cerraba los ojos. Exactamente, porque son 3 minutos con los ojos abiertos y 3 minutos con los ojos cerrados. Sí. Por eso aquí, pues todo el tiempo la persona está parpadeando, pero una vez cruzando los primeros 3 minutos, la otra mitad del registro, pues yo ya no noto esos parpadeos. Entonces, fíjense cómo aquí es muy importante el criterio y la valoración de los datos que yo estoy visualizando acá. Aquí que tengo. Este pequeño, porque la energía viene decayendo, pero de repente como que este cambio un poco abrupto y después otra vez la señal vuelve a decaer. ¿Qué me está indicando este pequeño cambio? ¿Sería ruido? César me dice que es ruido. ¿Alguien más? Pues la señal del ojo a lo mejor tiene componentes un poquito de... El parpadeo, pues como es a lo mejor muy agresivo, tiene componentes de más alta frecuencia. O cuando se cierra. Fíjense, su máxima amplitud, porque aquí es 1.9, bueno, 1, 1.9 y 2. Esa es su máxima magnitud de ese puntito, ¿no? Y su frecuencia de esta máxima amplitud en esta zona es de 11.75 Hz. ¿Eso no les suena algo? A ver, segunda pregunta. ¿En qué banda está de la electroencefalografía? En alfa. En alfa. Está en la banda alfa, porque se acuerdan que teóricamente la banda alfa es entre 8 y 13 Hz. Entre 8 y 13 Hz hay una banda en particular que se llama frecuencia alfa individual. Y cada persona tiene un valor distintivo de esa frecuencia alfa individual. Es prácticamente como una huella digital de cada persona. Cada uno de nosotros tiene una frecuencia alfa individual diferente. Y cuando se expone más, o sea, cuando alcanza mayor magnitud, es cuando yo estoy en reposo, tanto en ojos abiertos como en ojos cerrados. Por eso aquí se ve tan grande. Eso es una desventaja del análisis de componentes independientes. Yo voy a eliminar este componente de energía independiente porque ya sé que es EOG, ya lo tengo muy claro, veo la distribución topográfica, veo su comportamiento temporal, veo su contenido espectral y entonces yo digo, sí es EOG, lo voy a eliminar. Pero ustedes están sacrificando poquita, casi nada, pero sí están sacrificando un poco de energía, de actividad electroencefalográfica. Y lo puedo saber porque aquí tiene la contribución de este componente que no logró separar completamente de los datos. En el experimento, o cuando yo registré datos, ¿qué creen que hubiera servido al algoritmo para que realmente hubiera podido identificar y aislar sin sacrificar esta pequeña información electroencefalográfica al EOG y hacerlo más distintivo del resto del registro?
del resto de los canales electroencefalográficos. ¿Qué creen ustedes que le hubiera podido ayudar al algoritmo? Pues a lo mejor usar algo así como correlación, que nomás identifique cuándo es parpadeo, que sea como el pico sea muy notorio. Y cuando sea muy alta, pues quitarlo, ¿no? ¿Y cómo puedo saber cuándo el pico es muy notorio, Arturo? Pues por la amplitud. Sí, pero experimentalmente, regresan, si pudiese yo repetir mi registro de electroencefalografía, ¿qué tendría que registrar al paralelo? Tenía que buscar ciertos picos, ¿no? O sea, un pico que vaya más que un threshold. Si yo hubiera registrado electroculografía y lo hubiera incorporado al análisis de componentes independientes, al algoritmo le hubiera costado menos trabajo buscar la correlación entre los canales de electroencefalografía y los de electroculografía para poderlo aislar completamente. Ah, ¿Por ok. qué? Porque yo le estoy dando una muestra de cómo se comporta esa actividad eléctrica. Entonces, fíjense cómo el análisis de señales no es después de que yo registré. El análisis de señales viene desde antes de que yo registre la electroencefalografía, para que yo pueda determinar qué es lo que tengo que hacer en mi setup experimental. Pero no lo hice. Pero bueno, entonces aquí ya voy a sacrificar esta información. Ok, entonces le doy accept. Aquí en el botón me va a cambiar en rojo y ahora me va a poner reject. Y le doy OK. Entonces deja marcado ese componente para ser eliminado a posteriori. Este componente, fíjense cómo tiene un comportamiento completamente diferente. Tengo una distribución de energía que está prácticamente dentro de toda la corteza cerebral. Sus cambios de magnitud en tiempo prácticamente todo el tiempo cambian. O sea, no hay un patrón definido. Todo el tiempo van entre el positivo y el negativo, pasando por el cero, ¿no? O sea, se ve como un montón de puntitos de colores, ¿no? Y el PCD tiene una energía muy considerable en la banda alfa, ¿sí? También tiene bastante energía de 5, bueno, no, más o menos como de 3 a 1 Hz, ¿no? Porque filtramos a 1 Hz. Entonces, aquí tengo energía bastante considerable, pero a diferencia del anterior, ya no es una actividad neuronal minimizada. Aquí tengo un montón de actividad neuronal. Este mapita de colores es lo que normalmente nosotros conocemos como el comportamiento normal de electroencefalografía. Por eso se dice que la señal electroencefalográfica es no lineal y es dinámica y es caótica, porque no tiene patrones definidos y las magnitudes todo el tiempo están cambiando. ¿Sí? Todo el tiempo es aleatoria. Por eso veo esta figura tan pintoresca, ¿no? Este es un mapa clásico de actividad neuronal. Es cierto que tiene unas componentes de alfa muy pronunciadas. En beta logro ver también un poco de actividad, si se fijan, entre 20 y 25 Hz aquí. O sea, viene decayendo y empieza a subir un poco. Pero en realidad no sabría con certeza exactamente qué redes neuronales me está generando esto. Solamente sé que es electroencefalografía y que tiene una distribución sobre toda la corteza cerebral y que además la alfa tiene este pico máximo. ¿Qué es lo único que yo voy a buscar con análisis de componentes independientes para aplicación de artefactos? EOG, pop-ups y SG, nada más. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden tener muchos componentes, pero lo único que me van a buscar y a tratar de distinguir es esos 3 tipos de variables. Los demás los voy a dejar intactos porque no tengo certeza de exactamente qué es lo que me estás descomponiendo ahí. Solo sé que es neuronal, pero no sé exactamente de dónde viene y de por qué está pasando eso. Entonces, con vamos a terminar. ¿Alguien tiene alguna duda de sus señales, de sus componentes? Yo tengo una pequeña duda. Es que, bueno, a mí me salió lo del EOG en la componente 1. Está rojito enfrente, pero es EOG, ¿verdad? Estamos midiendo EOG, que pues así como lo medimos la vez pasada, y no actividad occipital. No, estamos midiendo, se está filtrando el EOG dentro de mis canales electroencefalográficos. Yo no grabé EOG como lo hicieron en el laboratorio. Más bien puse la gorra y los electrodos que quedaron en la parte prefrontal son los que están detectando esta invasión de los movimientos oculares. Pero el EOG como tal no se registró. Ah, ok. Entonces por eso aparece ahí el EOG, Sí, que no porque debería ir.
Es que es un artefacto. O sea, aparece porque toda esta parte conduce y porque además estoy súper cerquita, ¿no? Entonces, cuando yo giro mis ojos y parpadeo, estos cambios de biopotencial se transmiten hasta estos electrodos, inevitablemente. O sea, ya checando, por ejemplo, la 2, a mí ya me salió, o sea, de que toda la cabecita así, toda roja, ¿no? Pero a mí me salió diferente en la gráfica de la potencia. Ah, pues se ve hasta mejor que el mío. Bueno, es que no sé, porque está, o sea, bueno, aquí aparece de que desde -5 hasta, no sé. Sí, aquí fíjate, en tu PCD tenemos también componentes de muy bajas frecuencias, como el que yo les había enseñado, que es entre 1 y 4, el primer piquito. Después tienes el componente de alfa, entre 10 y que será 14 Hz. Y después en tu caso todavía se ve mucho más notorio el componente de beta, que es entre 20 y 25 Hz. Es actividad neuronal. Fíjate, tu distribución topográfica, bueno, creo que es porque tu versión de Lee la ves más reciente que la mía. Y además, en mi caso, por ejemplo, en la distribución topográfica, se veía todo rojo. Prácticamente yo no podía distinguir una zona específica. Pero en tu caso, los canales que están frontales, o sea, F3, FZ, F4 y después C3 y C4, son canales, esos que son los que te están marcando que son los que alcanzan mayor aportabilidad. Son los que están contribuyendo más al PCD que estamos viendo ahí. Entonces, fíjate, aquí tenemos un componente independiente que viene impregnado delta, alfa y beta, sobre todo en la zona frontocentral. Oh, ok, ya entendí. Ok, y otra pregunta es que, eh, ¿esa? ¿Se ve? Sí, allá se ven los topoplots. Ah, ok. Bueno, nada más, es que tengo una pregunta, por ejemplo. Bueno, este ya vimos que es, o sea, aquí fronto central. Pero, por ejemplo, todos estos, Ujú. o sea, ¿qué significan? O sea, ¿qué es lo que están? Toda la descomposición que me da son redes, componentes independientes de generadores neuronales. Pero el problema es que en realidad, como vimos en el segundo componente, me están metidos por lo menos 3 niveles de sincronización, que es delta, alfa y beta, ¿no? Que son frontocentrales. Si le das al 3, la actividad ya viene primero del hemisferio izquierdo. Tengo actividad sincronicidad, que es la roja, en el lóbulo parietal, y tengo actividad desincrónica, que es la azul, en el lóbulo occipital, del lado izquierdo. Todo es neuronal. Conforme van pasando los componentes, la magnitud de la señal va siendo más chiquita. Ya no va a tener tanta energía como el componente 2. O sea, el componente 2 es el que te muestra el generador neuronal con mayor peso de tus señales electroencefalográficas. Y después el 3 tiene una aportación minoritaria, el 4 menor, el anterior, el 5 menor y hasta llegar al 16, que el 16 es la actividad neuronal que menos aporta a la formación de señales electroencefalográficas. Pero como ahorita nosotros solamente estamos utilizando ICA para detectar SG, EOG o pop-ups, yo nada más me tengo que concentrar en buscar esos componentes. Todos los demás son neuronales. Ok, ¿Sí? perfecto. Entonces, ahora vamos a terminar en el que les estaba mostrando, ya que sabemos que vamos a eliminar el componente 1, le vamos a dar en Tools. Doctora, y ese orden en el que, o sea, no tiene nada que ver con los electrodos, con el número de electrodos, porque igual que Sí. es un 16, no tiene nada que ver. Sí, sí tiene que ver. Ya. O sea, por ejemplo, si en el primer electrodo se detectó más el parpadeo, ese es el que quitas. Exacto. Si en el segundo canal se ve menos parpadeo, te va a quitar esa proporción de artefacto. ¿La proporción que encontró en el primero? Sí, la proporción que encontró, más bien, como dice, ok, todo esto es EOG, lo que hace es sopesar, identificar dónde está ese componente. Le vamos a dar en Remove Components y ahí me va a aparecer una ventana que me aparece con default el número de componentes que yo quiero eliminar. Yo nada más voy a eliminar uno, que es el EOG, es mi componente 1. Por default les va a aparecer el 1. Ustedes le dan que sí, que lo quieren eliminar. Después les da una ventana que les dice que si quieren inspeccionar el ERP, pero pues no, nada más le dicen OK, y van a generar una nueva base de datos. Yo le puse OAOC-TRT1 clean. Estos son mis datos ya limpios. Apenas estamos terminando el preprocesamiento, ni siquiera empezando a analizar mis señales. Pero el preprocesamiento es la parte
yo creo que es una de las partes claves para el análisis de las señales, porque independientemente de que sea evocada, inducida o espontánea, el preprocesamiento siempre es el mismo. Entonces, de aquí en adelante, en la actividad evocada e inducida, yo voy a suponer que ustedes ya dominan el preprocesamiento. Yo ya no voy a preprocesar las señales, se las voy a dejar a que ustedes hagan el criterio y si tienen dudas específicas, lo trabajan. Y acá, contestando la pregunta de Dani, me voy a ir, ya que generé esta base de datos nueva, limpia, me voy a ir a graficar mis señales y a inspeccionarlas visualmente para ver cómo quedaron. Acá les estoy compartiendo mi plot. Le voy a bajar la magnitud a 50, bueno, un poquito más porque se ve muy grande, a 100, 75. Y aquí, ¿se acuerdan que en los primeros 5 segundos aparecía un parpadeo? Si no se acuerdan, se regresan al que está en rejection y pues se van a dar cuenta que había un parpadeo en esta zona. Si no se acuerdan, de todos modos, en la primera fase del registro, yo tenía parpadeo. O sea, a estas alturas yo ya debía haber visto un parpadeo. Y lo bonito de este análisis es que me deja mi señal sin necesidad de haber hecho eliminación de segmentos y además, como me preguntaba Dani, estos canales que tenían con amplitud mucho más grande y aquí todavía se veía, pero con mucho menos amplitud, el ICA, como hace esa separación independiente, no importa si aquí se ve poco o aquí se ve mucho, él extrae ese componente sobre todas las señales independientemente del nivel de invasión en el registro. Este es un tipo de registro que está listo para ser analizado por alguna de las técnicas que vamos a empezar a ver. Fíjense cómo acá todavía me faltó corto. En esta parte, todavía la magnitud fue que se quedó mezclada en algún otro componente. Se ve un pequeño parpadeo aquí, pero ya mucho más chiquito. A mí creo que el filtro me distorsionó un poco los primeros segundos. Me queda como amplitudes muy grandes, el primer segundo más o menos. En el primer segundo. Sí. Antes de filtrarlo, sí te quedó un corte limpio. Ah, pues sí, es el primero, pues del primer segundo, o sea, no se pega nada. ¿Nos puedes compartir la pantalla, Arturo? Esta es la que filtraste, Arturo, pero ¿me puedes enseñar la señal antes de que la filtraras? No, porque lo sobreescribí. Es que a mí me da, o sea, no es imposible que te haya hecho esa deformación, pero generalmente esas deformaciones las hace cuando los registros son muy pequeños y no es nuestro caso. Entonces, nada más te voy a pedir que te asegures de que sí corta. Más bien me da la impresión que esa primera parte no se cortó, pero si me equivoco, te voy a pedir que regreses, que lo vuelvas a hacer, o sea, remove baseline y rejection, y le vuelvas a aplicar el filtro. Y si tienes la misma distorsión, pues ya me mandas correo. Muy bien. ¿Sale?